Hola compañeros, bueno, les voy a socializar las matrices y mi propuesta de intervención educativa. La primera matriz, para mí, pues yo la sinteticé de la siguiente manera. El texto se refiere a diversos aspectos de la educación a lo largo de toda la vida y tensiones entre el aprendizaje y la educación y la adaptación y la transformación. Las ideas principales para mí son las siguientes. Al principio la educación era vista de una manera más noble, como parte de la formación de la identidad de una nación, la ciudadanía y los valores. Ahora la educación es vista desde la perspectiva económica, como formación de capital humano, una forma de cambiar de estrato socioeconómico. Ya no es visto, digamos, de una manera ideal, sino que es más visto desde lo monetario, sí, desde lo económico. Los principales aprendizajes a lo largo de toda la vida son 4. Promoción del desarrollo económico y el empleo, inclusión social, cohesión y participación democrática, crecimiento personal y realización y por último, desarrollo y enriquecimiento culturales. El aprendizaje pasó a primar por encima de la educación, es decir, hoy en día se da énfasis a la responsabilidad de cada persona de aprender lo que desea, ya no es, digámoslo así, una imposición. Se entiende que últimamente se ha venido modificando el término de educación por enseñanza-aprendizaje y estudiante por aprendiz. Incluso con el tiempo se usa más estudiante que alumno, porque alumno significa como sin luz, ¿sí? El que va a ser iluminado. El aprendizaje a lo largo de la vida procura adaptabilidad, la lucha contra el desempleo. Sin embargo, el autor señala que la práctica de aprendizaje a lo largo de toda la vida podría poner en riesgo la accesibilidad a la educación, puesto que a largo plazo podría provocar la privatización de las instituciones educativas, erosionando el estado de bienestar. Pues esto al estado de desatender la educación pública. Otra idea interesante del texto es, antes se hablaba de la transformación social o de las estructuras sociales, hoy se habla de adaptación individual. Ese es otro cambio. En este enfoque el aprendizaje a lo largo de toda la vida se considera la fórmula favorita para preparar a los individuos y a las sociedades para una vida de incertidumbre e inseguridad, empleos inestables y perfiles y lugares de trabajo cambiantes. Sí, es lo que hoy ha logrado pues la globalización, que nada sea estable, que todo sea cambiante. También ayudaría a las personas a adaptarse a nuevas tecnologías, economía y mercado laboral. Sin embargo, provoca competencias y desigualdades, algo contrario a lo que se busca, que es la cooperación y la equidad. Sin embargo, asimismo el autor concluye que a pesar de ello el aprendizaje a lo largo de toda la vida puede fundamentarse en valores como la igualdad y la inclusión. La economía del conocimiento interpreta el papel de la educación en términos de mercado, partiendo del supuesto de que el aprendizaje continuo es esencial para las exigencias cambiantes de la economía mundial y para la formación del capital humano y el conocimiento y las destrezas que requiere. Los aportes que me hace el texto es que el texto habla acerca de cómo la educación para una transformación social ha cambiado, para denominarse aprendizaje y enseñanza, para la adaptación individual. La educación ha pasado de un objetivo principalmente social a uno económico. La importancia del tema leído. El texto tiene importancia en cuanto a la evolución del término educación a aprendizaje-enseñanza.
También invita a indagar el trasfondo económico de los cambios realizados. Bueno, en cuanto a mi propuesta de intervención educativa, propongo lo siguiente. Bueno, el propósito de mi artículo es brindar una propuesta de intervención educativa a la problemática de falta de adherencia de los colaboradores de la IPS indígena Maya Más en la ciudad de Leticia, donde yo trabajo. La falta de adherencia a uno de los procedimientos de mi área laboral, que es la seguridad del paciente. Y este procedimiento se llama lavado de manos, con el fin de mitigar la problemática, aumentando la percepción de cultura de seguridad del paciente y disminuyendo posibles infecciones de la población diana, que es la población indígena. La problemática es la siguiente. La problemática educativa de aparente falta de adherencia a los 5 momentos antes del contacto con el paciente, antes de realizar la tarea aséptica, después del contacto con el entorno del paciente, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y los pasos de lavado de manos por parte de los trabajadores se está presentando en la IPS indígena Maya Más Leticia. Esto generó que no se cumpliera con el indicador trimestral de adherencia a los 5 momentos de lavado de manos. A futuro esto afectaría a los colaboradores de la IPS, a la seguridad de los pacientes y a las familias de ambas poblaciones, pues los colaboradores, sobre todo los asistenciales, estarían llevando microorganismos patógenos a los pacientes, familias de los pacientes y a sus propias familias, generando infecciones o enfermedades a los mencionados. Y ya sabemos pues lo que puede causar unas nuevas infecciones, ¿no? Venimos de una pandemia. Propuesta de intervención. El ciclo PHBA es usado en la IPS indígena Maya Más para realizar correctivos o mejoras. Según Castillo, Edward Deming es distinguido exitosamente a nivel mundial por la circulación y afianzamiento del ciclo Deming PHBA, infundiendo acciones por medio de la planeación, realización, la comprobación y la actuación a la mejora continua en cualquier proceso organizacional. Por tanto, la propuesta es la siguiente. Bueno, PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en la parte de planear se solicitará la impresión de guías breves compuestas de 3 actividades, sopas de letra, crucigramas y 2 preguntas acerca del lavado de manos. Y son las siguientes. Escoja el paso de lavado de manos que más se olvida y explique por qué es importante realizarlo. Y escoja uno de los momentos de lavado de manos y explique por qué es importante realizarlo. Aquí se evidencia aplicación de la EDS-1 y la EDS-2 de los autores Barey y Scott. Hacer. Realizar la actividad teniendo en cuenta a las personas que puntuaron 0 en la calificación de la lista de chequeo del mes de abril y centrando la actividad en la reflexión final del por qué se debe lavar las manos en cada momento. También recordando que nuestros pacientes son la población indígena, que se encuentra entre las poblaciones de los pobres más pobres y que son víctimas de la exclusión, según la ONU y el Banco Mundial. Además, promoviendo la concienciación de la valoración y el respeto por la diversidad étnica. En la parte de verificar, aplicar nueva encuesta de chequeo de lavado de manos del mes de mayo y comparar con el mes anterior si hubo cambios de mejoría. Actuar. Solo en caso de encontrar cambios negativos o no encontrar cambios, ¿sí?, como los positivos que se esperan, realizar un nuevo plan de acción. Resultados o impactos esperados. Se espera un mayor número de colaboradores con puntuaciones de 5 en los momentos y los pasos de lavado de manos por el mes de mayo. Conclusiones y recomendaciones. La actividad planteada puede ayudar a recordar los pasos y momentos de lavado de manos, probablemente por un corto periodo de tiempo, por ahí 1 o 2 meses. Las preguntas procuran la concienciación realizando énfasis en el tipo de población y consecuencias. Se recomienda la
acompañar la actividad de otras estrategias como rondas de seguridad por áreas donde se recuerde los pasos de lavado de manos, que es donde más se ha evidenciado falencias según las listas de chequeo aplicadas e indicadores trimestrales. Asimismo, comparto que mi jefe me compartió una idea para replicar en la institución donde laboro, y es la siguiente: usar el rol de mimo, maquillaje, vestuario, y un día de estos, en las mañanas, llegar y empezar pues a explicar el lavado de manos, obviamente pues sin hablar, solamente con las mímicas, ¿sí? Esa es una de las actividades que voy a acompañar con este plan pequeño de mejora. Bueno, en cuanto a la otra matriz de lectura autorregulada, educación para el desarrollo sostenible, bueno, yo junté dos lecturas: Comunidades en Acción, la de Fumiko y la de Barey y Scott. Bueno, conceptos claves. Dentro de los conceptos claves que encuentro en las lecturas son los siguientes: DES, Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Educación para el desarrollo sostenible abarca la completa gama de actividades humanas a fin de dotar a los alumnos de los conocimientos, aptitudes y valores pertinentes para el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, se transforma la educación a fin de permitir que el aprendizaje tenga lugar más allá de las instituciones educativas tradicionales. Movimiento de Educación para Todos, EPT por sus siglas. Es el movimiento que busca ampliar la cobertura de la educación para formar bases sólidas para la educación para toda la vida. Movimiento para la Educación Ambiental. Movimiento educativo que procura soluciones a problemáticas ambientales. Centros de aprendizaje comunitario. Todas las instituciones que imparten educación comunitaria y organizan actividades de aprendizaje, desde entidades gubernamentales y ONGs, educativas y no educativas, hasta individuales o empresas privadas, con la cooperación de miembros de la comunidad. Desarrollo sostenible, desde otras perspectivas, otros conceptos. Un proceso de hacer que el futuro emergente sea ecológicamente sólido y humanamente habitable a medida que emerge a través del aprendizaje receptivo continuo, que es la dotación más característica de la especie humana. Un proceso de aprendizaje social para mejorar la condición humana. También es definido el desarrollo sostenible así. Y también como un proceso que puede continuar indefinidamente sin socavarse a sí mismo. Los autores también, Barey y Scott, proponen dos definiciones de EDS. Ellos hablan de EDS 1 y EDS 2, es decir, Educación para el Desarrollo 1 y Educación para el Desarrollo 2. La EDS 1 se trataría de lo siguiente: es la promoción de comportamientos y formas de pensar informados y hábiles, útiles a corto plazo, cuando la necesidad está claramente identificada y acordada. Y EDS 2, creación de capacidad para pensar críticamente sobre lo que dicen los expertos y probar ideas, explorando los dilemas y las contradicciones inherentes a la vida sostenible. Síntesis de las lecturas. La lectura manifiesta información acerca de los marcos a nivel mundial sobre la educación para el desarrollo sostenible, EDS. Los problemas que dificultan la EDS. Afirma que las comunidades locales son la base del desarrollo sostenible y que los centros de aprendizaje comunitarios son actores clave en la promoción de la educación para el desarrollo sostenible. Agrega que las buenas prácticas de la educación para el desarrollo sostenible son los siguientes campos temáticos: conservación del medio ambiente, reducción del riesgo de desastres, generación de ingresos, espíritu emprendedor, desarrollo comunitario,
diversidad cultural y diálogo, intercambio intergeneracional, alfabetización y empoderamiento. Esos son todos los campos temáticos de la educación para el desarrollo sostenible. Finalmente, enfatiza los 6 principios de acción y los 4 mecanismos de apoyo basados en políticas. En cuanto a la lectura de Barre y Scott, esta se refiere a la clasificación de la EDS en dos, EDS1 y EDS2. La EDS1 se refiere a los conocimientos actuales, en pocas palabras, y la EDS2 encierra la importancia de incentivar el pensamiento crítico. Los autores tratan de expresar que una EDS no es más importante que la otra, por el contrario, se complementan. Bueno, las ideas principales son las siguientes. Los 4 mecanismos de apoyo basados en políticas son suministro de recursos, trabajo en red y formación de asociaciones, desarrollo de capacidades y creación de contenidos. El desarrollo económico ha aportado muchos beneficios a la comunidad, sin embargo, ha causado daños al medio ambiente y otros tantos a la humanidad. Hay diferentes interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible, unas relacionadas más a la tecnología y otras más hacia el medio ambiente, hacia la ecología. La interpretación relacionada a la tecnología expresa mantener el crecimiento socioeconómico incluyendo tecnologías, mientras que el punto de vista o perspectiva desde la ecología implica que junto con la tecnología se disminuye el impacto ambiental o se estanque y también adquiriendo un poco de conocimientos ancestrales. La inestabilidad política y la presión socioeconómica son algunas de las dificultades para que los dos enfoques de desarrollo sostenible lleguen a una integración. El tecnológico y el ambiental priorizándose siempre la tecnología por encima del medio ambiente. Y eso se puede ver mucho. Acá en Colombia se ve que vulneran siempre los derechos de las comunidades indígenas, priorizando siempre la tecnología. Un ejemplo claro de eso es la minería, la extracción del oro, ¿sí? La contaminación de los ríos, que a la larga lleva a generar enfermedades, infecciones a los indígenas, a tener una mala calidad de vida a estas comunidades. La educación para el desarrollo sostenible tiene sus raíces en 2 movimientos educativos que han surgido desde la creación de las Naciones Unidas. Uno es el Movimiento de Educación para Todos, EPT, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de la educación básica a fin de establecer sólidas bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La segunda fuente de origen de la EDS es el Movimiento para la Educación Ambiental, que se dio inicio en la década de 1960. Los 5 pilares para la EDS son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, una cosa es hacer y la otra hacer, y por última, una novedosa, aprender a transformar. Los principios de acción son 6: reaccionar, interactuar, capacitar, incorporar, mantener y transformarse. Bueno, los aportes que me hace el texto. La EDS tiene su origen en 2 movimientos, EPT, Educación para Todos, y Movimiento de Educación Ambiental. El nuevo pilar de la EDS es aprender a transformar. Ya había escuchado de los otros 4 pilares, pero para mí este pilar es novedoso. Existen algunas dificultades para la adecuada implementación de ambos enfoques de la EDS, tecnológica y ecológica, y las más sobresalientes son la inestabilidad política y la presión socioeconómica. La EDS es un tema que se puede clasificar según lo medible. Es importante la complementariedad de la EDS1 y la EDS2, es decir, la información actual con el pensamiento crítico. La EDS es importante implementar puesto que de ella depende que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades sin dificultad alguna relacionada al medio ambiente.
Es interesante cómo los autores Barry y Scott proponen la ES1 y la ES2 de una manera diferente a la anterior lectura, de manera que las desagregan y finalmente llegan a la conclusión de la complementariedad de ambas. Ese es mi aporte para los compañeros. Gracias.